Tú tienes un alma vieja. Acuérdate que no eres frágil, eres fuerte. Yo utilizo CRISPR-Cas9 para modificar los colores de las alas de la mariposa. Oye, sí parece sangre. Pero no es. Explica la evolución, explica la biodiversidad. Mendel, soy tu tío, Davino. Tu abuelita no está muy bien. Oye, ¿te imaginas que tocaras esas mariposas y salgan volando todas? What's wrong? ¿Y tú qué? Yo me quedé aquí, tú te fuiste. ¿Y cómo? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de la película mexicana Hijo de Monarcas, dirigida por Alexis Gambis. Después de haberse estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2020, bueno, por fin llega en este 2023 a salas mexicanas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar? Primero con una breve sinopsis de lo que cuenta la historia. Nos habla de Mendel, interpretado por Tenoch Huerta. Es un biólogo mexicano que radica en Nueva York, pero que se ve obligado a regresar a Michoacán, su tierra natal, debido a la muerte de su abuela. En este regreso al territorio nacional empieza a tener un conflicto interno por distintos motivos, principalmente por su choque con el pasado, un pasado que no le evoca del todo gratos recuerdos. Y ese pasado trasladado al presente es también eh, lidiar lidiar con las consecuencias de algunas cosas no resueltas anteriormente, como por ejemplo la distancia familiar, la separación y el apego con el territorio, el reencuentro, cómo es volver a ver a personas ya en un tiempo distinto, se puede o no se puede interactuar con ellas, se puede o no se puede convivir, dónde está el afecto con esas personas. También tiene que reflexionar acerca de su papel como un extranjero en Estados Unidos, que no es otra cosa también más que un migrante. Entonces todas estas situaciones detonan en él un conflicto interior que está dispuesto a resolver. ¿Por qué? Porque también quiere fortalecer su espiritualidad, una espiritualidad ligada tanto al territorio, a las tradiciones, a las raíces y al descubrimiento que uno mismo tiene de sus propios talentos o de sus propios demonios. Hacia allá, ese es el contexto de Hijo de Monarcas, pero la podemos desglosar desde varios puntos. Uno de ellos es la ciencia y el cine, el arte y la ciencia. Se llevan bien, se pueden llevar bien. Ya lo habíamos visto en 1996 con Microcosmos, producida por Jacques Perrin, una película francesa, un documental francés que nos habla de cómo es el universo de los insectos, de cómo se desenvuelve cada uno de ellos, qué sufren, qué padecen, cuál es su aporte y su valor en la naturaleza. Lo más importante de aquel documental es que pues vimos a través del uso de lentes la cercanía con estos animalitos, vimos cómo la naturaleza nos quiere contar historias, está viviendo historias que nosotros no tomamos en cuenta, no consideramos, y que sus protagonistas, en este caso los insectos, están dispuestos a compartir. Nada más era cuestión de que alguien se enfocara en ellos. Más allá de ver que si se está cuidando o no se está cuidando a los animalitos, es prestarle atención a qué es lo que nos quieren transmitir y compartir. Entonces, ese ejemplo de microcosmos es es una muestra de cómo sí se llevan muy bien el cine y la ciencia. Y ahora vemos en Hijo de Monarcas también una intención de acercarnos a la mariposa monarca, que más allá de ser este espectáculo que nos quieren vender año tras año de acércate y tómate tu foto y siente la vibra y lo maravilloso de la mariposa monarca, sí, pero acá es como también tomar conciencia de qué es la mariposa monarca, de cuál es su función, de por qué migra, por qué tenemos que respetar sus santuarios, por qué específicamente elige ciertos territorios de México. Entonces, en ese sentido, también Mendel, Tenoch Huerta, tiene un interés científico particular, no sé si podamos decirle que incluso una obsesión, en que las mariposas cambien de color. Él tiene este objeto de estudio, en eso se esfuerza, pero va encontrando respuestas precisamente en su regreso a México
sobre hasta dónde puede y dónde no puede intervenir en aras del nombre de la ciencia con relación a este animalito de la naturaleza que es la mariposa monarca, que tiene sus propias particularidades y tiene su propio lenguaje para contarnos una historia, para decirnos, a ver, yo te quiero compartir esto de lo que es mi travesía, de lo que es mi estancia y de lo cual es mi comunión con ustedes los seres humanos en este espacio particular. Entonces, en ese sentido, la ciencia hace su labor también. Alexis Gambis trata de introducir este tema e igualmente para que tomemos conciencia sobre el respeto al medio ambiente y el respeto a las reservas de la mariposa monarca. Luego, otro tema por ahí que suelte que es para absorberlo, tiene que ver con no solamente la migración hacia el extranjero, es decir, salir del país para encontrar una mejor oportunidad de vida, ya sea en lo laboral o en lo académico, sino también en el propio país. Y hay un diálogo muy breve, muy pequeño, entre Mendel y uno de sus sobrinos, al cual pues, ya conoce, digamos que en una edad entre infantil y adolescente, donde el sobrino le manifiesta que él quiere ser músico y que la única forma de poder estudiar música es yendo a estudiar a la Ciudad de México, al conservatorio, porque no hay otra opción, tanto en su pueblo como en los alrededores ni en las entidades inmediatas. Él lo tiene claro, la única forma de poder aprender música es el conservatorio, ni siquiera contempla alguna de estas academias particulares que se han creado recientemente, ¿no? Entonces, tiene que esforzarse, tiene que buscar la manera o tiene que pensar qué va a hacer en un futuro para poder trasladarse a la Ciudad de México, 1, 2, intentar estudiar, entrar al Conservatorio Nacional y 3, el forjarse como músico a partir de lo que la academia le enseñe. Esto es una situación que creo que muchos conocemos varias historias así. Tenemos o familiares, amigos, cercanos o conocidos que han debido dejar sus lugares de origen, sus estados, para ir a la Ciudad de México. En este caso, para venir, yo radico en la Ciudad de México, para venir y buscar un acomodo, un lugar en cualquier universidad pública para poder cursar la carrera de su elección. Incluso lo vemos en la inmediatez con el Estado de México, de gente que tiene que venir de la periferia y cruzar 2-3 horas de ida, 2-3 horas de vuelta, solamente para poder venir a tomar clases, yo que sé, 5 o 6 horas, incluso menos, y todo por el propósito de tener una carrera profesional. Ese detalle está ahí, o sea, le digo, parece breve el diálogo, pero habla mucho de lo que todavía es México y el rezago y las limitaciones en materia educacional que tienen varios chicos, que tienen varios adolescentes con ganas de salir adelante, con ganas de cursar una carrera, con ganas de prepararse, pero que sus circunstancias y las condiciones de un territorio no se los permiten. Y también es rescatable esta parte porque nos recuerda que no todo México está copado por el crimen organizado, no todo es tener a estos jóvenes que viven bajo la amenaza de que la única solución y el único futuro posible para ellos es desafortunadamente pertenecer a una banda del crimen organizado y terminar en las garras del narcotráfico. Eso es algo que rescato mucho de la película. ¿Qué otro tema rescatar? Hay ahí una confrontación que él tiene con su hermano, interpretado por un gran actor como Noé Hernández, que es igual, es un breve diálogo, pues muy potente, que es el reclamo de la distancia, el reclamo del dejar responsabilidades al otro, el reclamo de irse, el reclamo de la ausencia, y que también es válido, que también pasa en las familias mexicanas y que pasa al interior precisamente de estas familias que tienen un elemento o un integrante migrante, y que además el choque viene también cuando vemos que ese elemento migrante pues le está yendo bien en el lugar al que fue,
o percibimos o vemos o creemos que le está yendo muy bien. Sobre todo pues, porque vive en una ciudad como Nueva York, en Estados Unidos, tiene una carrera profesional, y en tanto la contraparte pues tiene que seguir trabajando con las labores propias del campo, del ambiente rural, sin una educación profesional, que además tuvo que lidiar con todo el entorno que se quedó, es decir, el que dejó el migrante que partió. Entonces este choque, este reclamo, lo han de vivir miles de familias mexicanas con un miembro que ha decidido emigrar o migrar y buscar una mejor oportunidad en el otro lado. Entonces ese roce que tienen ellos a partir de un diálogo, les digo, potente, nos lleva también a comprender pues cómo es el sentimiento de aquellos que se quedan, de aquellos que tienen que esforzarse todavía más por sacar adelante las responsabilidades que se les quedan a cargo. Esa confrontación es una confrontación que exterioriza el hermano de Mendel, que es les digo, es la contraparte, ¿no? El hermano de Mendel no se guarda nada, o sea, él lo exterioriza, él dice, esto es lo que me molesta, esto es lo que, por esto te guardo rencor, y en esta fragmentación que es la película, en este choque interno que tiene Mendel, la voz de su hermano, la voz confrontativa de su hermano, no solamente es hablarle a Mendel, sino también es un poco hablarle al público para dimensionar qué sucede y qué pasa con la gente que se queda, con aquellos que no tienen la oportunidad o no pueden o no quisieron emprender el mismo camino de aquellos que eligieron salir para buscar una mejor oportunidad de vida. Ese es un pequeño rostro también de la migración. Una película que puede ser complicada para el espectador porque su narrativa es fragmentada. O sea, puede resultarle al espectador un poco aburrida, como que no tiene pies ni cabeza, pero está contada de esa manera por una razón de ser, porque el personaje de Mendel, de Tenoch Huerta, se está fragmentando, él mismo se está fragmentando, se está, digamos, rompiendo y uniendo por dentro a partir de esta intención de querer buscar respuestas al conflicto interno que está viviendo. La narrativa lo vemos así, es como una fragmentación del personaje, vamos viendo también viajes a flashbacks, regresamos al presente constantemente. Entonces la narrativa tiene un sentido, tiene una intención ligada al personaje, porque no es otra cosa más que la fragmentación del ser humano ante un conflicto interno, y que es así, o sea, cuando cualquier individuo está pasando por un momento de dudas, de incertidumbre consigo mismo, pues el mundo no es lineal, ¿no? O sea, el mundo no es lineal, la forma de ver la vida tampoco es lineal, es una avasalle de cosas, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, que todo es un rompecabezas que se debe ir uniendo paulatinamente. Entonces, así está contada la película. Puede resultar, les digo, compleja y difícil para algunos espectadores. Por ese lado se le puede entrar a Hijo de Monarcas. Véanla, saquen ustedes también sus propias conclusiones, sus propias reflexiones, y si tienen en casa a alguien interesado en el tema científico, en el tema de la biología, pues es una película que probablemente le pueda interesar.